¿Qué pasa cuando los grandes números de la economía, esos que vemos en los titulares, chocan de frente con la realidad de todos los días? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la compleja situación económica de Argentina. Pero ojo, no la vamos a mirar de forma aislada. La vamos a poner en el contexto de América Latina para entender qué la hace tan particular. Para entender todo esto, vamos a ir paso a paso. Primero, una mirada general a la región. Después, nos vamos a clavar en el tema de la inflación en Argentina, para luego ver cómo eso se traduce en el costo de vida, o sea, en el bolsillo. De ahí pasamos a las consecuencias, a la anatomía de la pobreza y cerramos viendo quiénes son los que se llevan la peor parte. Muy bien, empecemos por el principio, el panorama regional. Para entender lo que pasa en un país, siempre es bueno mirar qué pasa con los vecinos. Y América Latina, como siempre, es una región de enormes contrastes. Y la primera noticia, según datos del Banco Mundial, es bastante buena. A nivel regional, la pobreza viene bajando y llegó a un mínimo histórico. La verdad es un logro importante, sobre todo después de todo lo que significó la pandemia. Pero acá es donde la cosa se empieza a complicar. Este avance es lento y el crecimiento no llega a todos por igual. Mientras algunas economías van para adelante, otras se están quedando atrás. Y esta desigualdad es la clave para entender lo que vamos a ver ahora con Argentina. Y bueno, esto nos deja servido el siguiente tema. Porque si hay algo en lo que Argentina se despega y mucho del resto de la región, lamentablemente, es la inflación. Vayamos directo a los números que hablan por sí solos. A ver, miremos esta tabla porque el contraste es brutal. Dejemos de lado a Venezuela, que es un caso aparte. Ahora, miren el resto. Casi todas las grandes economías tienen inflaciones de un solo dígito. Chile, Perú, Brasil, México, todos por debajo del 6%. Y de repente, Argentina, con un 32.4%. El salto es abismal. Este gráfico lo deja clarísimo, no hay mucho más que agregar. La barra de Argentina se dispara por encima del promedio de la región, que anda por el 4%. Es que no es solo un número más alto, es vivir en una realidad económica completamente distinta a la de tus vecinos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué significan todos estos porcentajes para la gente común y corriente? ¿Cómo se siente esto en el día a día? Bueno, dejemos la macroeconomía y pasemos al presupuesto de una familia. Para entenderlo, un informe hizo un ejercicio súper interesante. Se preguntaron, ¿cómo le iría a una familia tipo, como los Simpson, si viviera en distintos países de Sudamérica? Es una forma muy gráfica de ver si con un sueldo promedio se puede vivir, digamos, una vida normal. Y acá está el nudo del problema en Argentina. Por un lado, tenés un salario promedio de casi $1.300. Pero por el otro, para que una familia viva bien, sin lujos pero sin ahogos, necesita más de 2.300. Hay una brecha, un agujero gigante entre lo que se gana y lo que se necesita. Y la cosa se pone peor. Miremos el detalle. Capaz los alimentos no parecen tan caros comparados con otros países, pero cuando le sumas el costo de la vivienda y los servicios básicos, la canasta familiar se te va por encima de los $1.370. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario promedio que vimos antes ni siquiera alcanza para cubrir lo más esencial. Este número es un golpe. Más de $1.000 de déficit cada mes, para una familia que solo intenta tener un nivel de vida estándar. Esto no es solo una estadística, es la angustia de no saber si llegas a fin de mes, es tener que elegir qué cuenta pagar y cuál no. Y claro, esta presión financiera constante tiene una consecuencia social que se puede ver y medir, el aumento de la pobreza. Vamos a ver cómo esta brecha económica se convierte en un problema estructural mucho más grande. La ecuación es bastante simple, lamentablemente. Si los precios suben sin parar y los salarios se quedan quietos, el poder de compra se evapora. Según el Banco Mundial, esta caída de los ingresos reales es uno de los motores principales que empuja a más y más familias a la pobreza en el país. Y los datos no mienten. Fíjense en el contraste. Mientras dos gigantes de la región como Brasil y Colombia lograron bajar sus tasas de pobreza, y bastante, Argentina, junto con Chile y Perú, fue en la dirección contraria. La tendencia de mejora que se ve en la región, acá simplemente no está pasando. Ahora, en todo este contexto tan complicado, siempre hay grupos que la pasan peor, que sienten el impacto con mucha más fuerza. En esta última parte nos vamos a enfocar justamente en ellos. El primer grupo, y el más crítico, son los chicos. Un informe reciente de la OEI lanza una alerta tremenda. 3.6 millones de niños en la región están en riesgo por no tener una buena nutrición. Una crisis económica hoy significa hipotecar el futuro y el potencial de toda una generación. El otro grupo son los jubilados. A ver,
El sistema de pensiones argentino tiene una calificación D. Esto en criollo significa, cuidado, esto es frágil, no es sostenible. Y al lado tenés el sistema de Chile con una B+, que es como decir, acá hay algo mucho más equilibrado y robusto. La red de seguridad para los mayores simplemente no es la misma. Entonces, resumiendo, tenemos 3 frentes de máxima vulnerabilidad. Los chicos con su futuro en juego. Los jubilados con un sistema de pensiones que no da garantías. Y no nos podemos olvidar de los trabajadores informales, que son casi la mitad de la fuerza laboral y viven al día, sin estabilidad, sin obra social, sin aportes para el futuro. Y todo esto que vimos, los números, las comparaciones, la vida real de la gente, nos deja con una pregunta final. Una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Cómo se hace para cerrar esa brecha gigante entre la economía de los papeles y el bienestar real de las personas en su casa?